Diálogo Directo. Son las 12 horas con 32 minutos, 12 con 32 minutos, en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Los robos se triplicaron desde que Ecuador terminó el confinamiento, dicen algunos medios de comunicación, así como denuncias en redes sociales. Para saber si esto está ocurriendo, ha mejorado la situación, nos acompaña el Teniente Coronel Cristian Patricio Rueda, vocero de la Policía Nacional. Teniente Coronel Rueda, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a Pichincha Universal a través de Punto Noticias en su segunda emisión. Le saluda Liceni Espinel. ¿Qué decir frente a estas cifras o a esta percepción que tiene la ciudadanía de que los robos se han incrementado a nivel nacional y en especial en la ciudad de Quito a raíz de este semidesconfinamiento progresivo que hemos venido experimentando una vez que se terminó con el estado de excepción? Buenas tardes, bienvenido. Licenia, muy buenas tardes. Reciba un cordial saludo de parte de la Policía Nacional del Ecuador. Somos 52,000 hombres y mujeres que se encuentran las 24 horas del día velando por la seguridad de las personas, de sus bienes y también aplicando todas las estrategias operativas tendientes a disminuir cualquier tipo de robos, en especial ahora los robos a domicilios, los mismos que presentan el segundo valor de mayor peso delictual, con un 15% en relación a todos los robos que se cometen, teniendo en primer lugar el robo a personas. La caracterización de este tipo de robos, el 77% de ellos se realizan bajo la modalidad del estruche, el 30% de los robos se realizan ejecutando o utilizando armas de fuego y armas blancas, y la mayor incidencia de estos delitos están dentro de una franja horaria que viene a ser desde las 8 de la noche hasta las 22 horas, 10 de la noche, y en la madrugada desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Teniente Coronel Rueda, ¿hay un sector de la ciudad específico donde se registra el mayor número de eventos de este tipo de robos a ciudadanos? ¿Hay algún sector que sea más peligroso que otro actualmente en Quito? A ver, mire, son varios sectores, no responden específicamente al sur, al centro o al norte. Efectivamente, radican varias actitudes, principalmente ciudadanas, que permiten o dan la oportunidad para que se cometan este tipo de robos, principalmente aquellos ligados a la indiferencia social que generan pues básicamente la oportunidad para que se actúe. Es importante siempre recomendarles a nuestros ciudadanos que la organización, la corresponsabilidad ciudadana en cuanto se refiere a la seguridad de sus entornos, de sus barrios, es el factor trascendental, el factor importante, vital, para que se eviten este tipo de robos. Pero sí debemos manifestarles que la mayor cantidad de denuncias, del 52%, están pues centralizadas, obviamente, en las ciudades con mayor densidad poblacional como son Quito. Hasta el momento se han registrado 1,106 en lo que va desde enero hasta la presente fecha, 1,106 denuncias de robo a domicilio, y en Guayaquil 1,019 denuncias de robos a domicilio. En comparación con la primera parte de esta pandemia, se puede decir, o antes de la pandemia, ¿cómo están las cifras? ¿Se han incrementado de forma acelerada? ¿Es un crecimiento considerado normal? ¿O cómo interpretar estos porcentajes? Bueno, esto primeramente debemos analizarle desde las consecuencias que han tenido justamente la pandemia, que estamos todavía en vigencia y que debemos considerar aquello para seguir cumpliendo aquellas medidas preventivas de distanciamiento, de uso de la mascarilla, de las medidas de bioseguridad, pero todo ello condujo a situaciones de pérdidas económicas lamentables, pérdidas laborales, inclusive problemas con la misma educación y la salud de nuestros ciudadanos. Todo esto confluye lamentablemente en la seguridad de las diferentes cantones y provincias del país. Es allí pues donde encontramos familias que ya no se encuentran en una actividad laboral y ahora están tratando de incrementar un comercio informal quizá, y también de parte del país en los últimos años hemos recibido una gran afluencia migratoria, las mismas que también están relacionadas con inconductas y con actos delictivos que van en aumento a partir de la culminación de un estado de excepción que fue en septiembre de este mes y que pues en adelante se ha venido incrementando este tipo de actos delictivos. Teniente Coronel Rueda, usted dijo que los robos a domicilios representan el segundo mayor peso delictual con el 15%. ¿Cuál es el primero?
El primero es el robo a personas. El robo a personas a través de arranche principalmente, utilizando motocicletas. Este mecanismo pues es el utilizado principalmente en los lugares públicos, paradas de buses, lugares con poca iluminación. Es allí donde les recomendamos a nuestros ciudadanos no hacer uso principalmente de estos objetos calientes que les denominamos a los celulares, laptops, computadores, inclusive carteras, mochilas, siempre deben estar bajo resguardo y el momento de querer utilizarlos, pues debemos ingresar a algún punto seguro para tener pues la garantía de no ser víctimas de este tipo de delitos. Teniente coronel, y si bien vemos que la Policía Nacional hace esfuerzos para contrarrestar este tipo de delitos, ¿hay posibilidad de que estas cifras se reduzcan o usted cree que por el contrario, por la misma situación económica que está viviendo el país, usted lo señala, a esto sumado el tema migratorio, que no todas las personas que vienen de fuera pues tienen un trabajo y se ven obligadas de cierta manera a tener este tipo de conductas? ¿Usted cree que estas cifras puedan disminuirse o por el contrario se van a ir incrementando? Por supuesto que sí, ya tenemos grandes ejemplos de barrios que se han constituido, que se han organizado, que se han incluido primeramente en estos chats comunitarios a través de los cuales podemos gestionar una alarma oportuna, una alarma permanente en el caso de evidenciar este tipo de situaciones irregulares, vehículos sospechosos, motocicletas sospechosas, personas en actitudes sospechosas y actividades ilícitas, inclusive inconductas. Esto pues la participación social en coordinación con la Policía Nacional, donde nosotros directamente recibimos de nuestros ciudadanos en ese espacio de responsabilidad comunitaria que tiene la Policía Nacional, recibe estas alertas y le permite enfocar sus esfuerzos inmediatos para disuadir ese tipo de delitos. En realidad, las personas que generan esta incertidumbre, esta inseguridad, esta percepción de inseguridad, son aquellas que funcionan dentro de unas 4 o 5 personas que están generando este tipo de riesgos. Pero cuando detectan un barrio, una comunidad organizada, pues dejan de actuar en ese lugar porque ya no tienen la oportunidad de hacerlo y buscan otros entornos donde efectivamente puedan realizar, y por eso le manifestaba la indiferencia ciudadana muchas veces es el factor principal para que se cometan este tipo de actos. De allí les hacemos la invitación para que acudan a las unidades de policía comunitaria más cercanas de sus hogares para que allí pues se integren estos chats comunitarios y de manera corresponsable empecemos a levantar estas alertas tempranas para que la institución logre disuadir, principalmente evitar este tipo de delitos. Teniente coronel Rueda, además del robo a domicilios y del robo a personas, ¿qué otros delitos se han incrementado en estos últimos meses? Bueno, son 3 los principales: el robo a personas en primer lugar, el robo a domicilios en segundo lugar y en tercer lugar, pues el robo a unidades económicas, a comercios. Efectivamente, también allí radica mucho la oportunidad que se genere para que se ocurran este tipo de eventos delictivos. Es importante también allí pues implementarse en el botón de seguridad que la Policía Nacional oferta de manera gratuita en cada unidad de policía comunitaria para que nos permita pues conocer con el simple pulsación de una tecla de nuestro celular, conocer que necesitan nuestro auxilio, que necesitan de manera inmediata por alguna emergencia, así como también el encargo a domicilio, el traslado de valores que también es muy importante y pues en el caso de abandonar temporalmente los hogares o los comercios que puedan ser notificados a la Policía Nacional más cercana, la unidad de policía comunitaria, para que podamos nosotros también verificar las seguridades y el estado en cuanto se refiere a la seguridad de esos establecimientos. ¿Ustedes como Policía Nacional tienen alguna manera de prevenir? Yo no sé si se pueda prevenir un asalto o un acto delictivo de los que estamos hablando, pero supongo yo que a través de labores de inteligencia ustedes de alguna u otra forma pueden prevenir que esto ocurra o en parte que esto ocurra.
Justamente aquello, efectivamente la Policía Nacional no solamente actúa desde el campo operativo preventivo, que son todas nuestras unidades de policías comunitarias, nuestras unidades de patrullaje urbano, que son las que están velando por la seguridad en las calles y barrios del país, sino también tenemos nuestros ejes de inteligencia y nuestros ejes de investigación. De allí lo importante de levantar estas alertas tempranas para que podamos direccionarlas a estas unidades investigativas en todo nivel, no solamente delictuales, sino también en el caso de agresiones, por ejemplo, agresiones físicas, violencia intrafamiliar, bueno, cualquier tipo de delitos podamos alertar y activar nuestras unidades especializadas para que inicien el recabar información más allá de la impuesta a través de una denuncia. Es por eso lo importante la participación comunitaria, lo importante la entrega de la información y finalmente lo importante de denunciar el momento en que la Policía Nacional ha logrado desarticular una banda, ha logrado capturar a estas personas que se encuentran delinquiendo a fin de que no sea frustrado ese trabajo que en muchos de los casos lleva mucho tiempo realizarlo y quizás en manos de la justicia por falta de estas situaciones como son las denuncias, sean puestos nuevamente en libertad. Estamos conversando con el teniente coronel Cristian Patricio Rueda, vocero de la Policía Nacional. Teniente coronel Rueda, de las cifras o de las estadísticas que ustedes manejan como Policía Nacional, ¿en qué provincias, en qué ciudades se han incrementado más estos tipos de delitos, como por ejemplo el robo a personas, el robo a domicilios, que son los que más están preocupando por ahora, teniente coronel? Bueno, estos responden a una lógica, efectivamente, en aquellas provincias y cantones con mayor densidad poblacional. Estamos hablando de Quito, la ciudad de Quito y la ciudad de Guayaquil, donde se han venido evidenciando el repunte. Principalmente le hablaba de un 51% solamente en el delito de robos a domicilio, tanto en Quito como en Guayaquil. Es allí donde está la mayor concentración de este tipo de delitos y ocurre lo mismo en el delito de robo a personas y de unidades económicas. Pero esto no quiere decir que no ocurra estas mismas situaciones en cantones y provincias del país en menor cantidad. Ocurren. Lo importante de estas campañas que estamos realizando es entregarles estas medidas de prevención, el no descuidar las seguridades de los domicilios, por ejemplo, el reforzar, el tratar de implementar estas tecnologías o estos instrumentos que nos permiten de alguna forma mantenernos más seguros. También es importante adoptar medidas preventivas en cuanto se refiere a levantar las alertas tempranas de personas, vehículos sospechosos a través de los chats comunitarios. También se recomienda optimizar y acelerar los procesos de implementación de los botones de seguridad que le indicaba anteriormente, el encargo a domicilio, el traslado de valores. Además, con las autoridades estamos realizando diversos controles y operativos, tanto con intendentes, comisarios, que también son parte de esta responsabilidad de la seguridad, pero también exigir a los gobiernos seccionales, como son los municipios, para que implementen ordenanzas municipales que de alguna manera restrinjan aquellas actividades que generan la mayor cantidad de delitos, actividades como, por ejemplo, la circulación de motocicletas con más de 2 ocupantes, en dos de ellos de género masculino. Es allí donde ya muchas provincias han tomado decisiones. La ingesta de bebidas alcohólicas, por ejemplo, también, que es un motivador para que se generen cualquier tipo de actos delictivos. Y finalmente, pues, a la ciudadanía hacemos un llamado a no confiarse, a no dejar solos los domicilios en estos casos, principalmente en días feriados o fines de semana, y en el caso de hacerlo, notificar a la policía para que nosotros podamos verificar permanentemente en cada uno de los controles y patrullajes las seguridades y que se encuentren sin novedad sus bienes. Teniente coronel Rueda, usted nos dijo que un 30% de los robos a domicilio se ejecutan con armas de fuego. ¿Tienen cifras de si este 30% de robos a domicilio que se ejecutan con armas de fuego han dejado víctimas mortales o heridos que les ha generado una discapacidad? ¿Tienen cifras de eso? Por supuesto que sí, este 30% responde justamente al decomiso que nosotros hacemos a aquellas personas que son aprendidas en actos flagrantes dentro de este tipo de robos, ¿no es cierto? No solamente el robo a personas, sino también en el robo a domicilios y robo de unidades económicas. La mayor parte de ellos se hace
o se realiza con la utilización de armas de fuego y armas blancas. De allí, pues, la recomendación a todos los ciudadanos que en determinadas circunstancias llegasen a ser víctimas de este tipo de delitos, pues no poner la mayor esta predisposición para enfrentarse a estos delincuentes, puesto que la mayoría de ellos actúan bajo la influencia inclusive de sustancias sujetas a fiscalización, la influencia de bebidas alcohólicas, como le indicaba anteriormente. Yo me refería, que puede... Teniente Coronel Rueda, yo me refería, si usted conoce que como consecuencia de estos delitos, cuántas víctimas mortales en cifras tiene el país hasta lo que va del año como consecuencia precisamente del robo a domicilios, del robo a personas o del robo a las unidades económicas. ¿Tienen cifras de cuántas víctimas mortales han dejado estos asaltos? Sí, podríamos establecer esas cifras. De este momento no las tengo yo acá a la mano, efectivamente, de cuántas hayan lamentablemente fallecido por este tipo de delitos, pero es allí donde existe también la probabilidad de que se cometan este tipo de sucesos, de actos violentos, de muertes violentas. Por ejemplo, en el anterior feriado tuvimos 26 muertes violentas relacionadas a robos, solamente en el feriado de difuntos a nivel nacional. Esto nos permite a nosotros, pues, imaginarnos, tener un análisis prospectivo de qué es lo que está ocurriendo, y efectivamente es allí donde se desarrollan la mayor cantidad de este tipo de eventos, en las riñas, en las peleas, en los enfrentamientos principalmente, y en los eventos públicos donde se han desarrollado este tipo de lamentables sucesos. Le queremos agradecer al Teniente Coronel Cristian Patricio Rueda, vocero de la Policía Nacional, por la información que nos ha proporcionado. Muchísimas gracias, Teniente Coronel Rueda. Muchas gracias a ustedes. Un feliz día. Punto Noticias. Audaz, versátil, frontal, comprometido con usted.